Bueno, vamos a ver cómo se realiza una descomposición de fuerzas como esta que tenemos aquí. Lo primero que vamos a plantear en un problema de este tipo es pintar las fuerzas que faltan. Vamos a suponer que el cuerpo se mueve hacia la derecha. Tendríamos aquí la fuerza normal. Tendríamos el peso. Y si el cuerpo va para la derecha, pues hacia la izquierda vamos a poner fuerza de rozamiento. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, nos encontramos con el problema de que cuando queremos resolverlo, tenemos estas fuerzas que están marcadas, que están en el eje Y, esta fuerza que está marcada, que estaría en el eje X, pero esta fuerza de aquí, nos encontramos con que estaría al mismo tiempo en el eje X y en el eje Y. Luego, el proceso que tenemos que hacer para calcular todo eso es lo que se llama descomposición de fuerza. Vamos a pasar esa fuerza F, vamos a descomponerla en el eje X y en el eje Y. Y para eso, lo que tendríamos que hacer sería, lo primero, trazar unos ejes coordenados que pasen por el origen de la flecha que nosotros tenemos de la fuerza F y en las dos direcciones que me interesan, que serían en este caso el eje Y y el eje X. Una vez que tenemos hecho eso, trazaríamos un rectángulo que pase por la punta de la flecha esta de aquí. Y en ese punto de ahí ya tenemos la descomposición de la fuerza, porque esa fuerza de ahí se nos descompone en una fuerza que viene para acá y otra fuerza que viene para acá. ¿Vale? Y esas dos fuerzas que nosotros vamos a llamar, en este caso vamos a llamar Fx a esta de aquí y Fi, esta de aquí, es lo que nosotros nos va a resolver el problema. En este caso en concreto, bueno, ahora después veremos que nos vamos a centrar en el cálculo en este triángulo de aquí. ¿Vale? Vamos a ver primero, vamos a quitar esto de aquí y vamos a ver cómo se me quedarían las ecuaciones del movimiento. En este caso sería con esa descomposición de fuerza que nosotros hacemos, se nos queda reducido ya el problema a lo siguiente. En el eje Y tendríamos que el cuerpo no se mueve y al no moverse la suma de fuerzas vale 0. Es decir, tendríamos que las fuerzas que van para arriba, Fn, más Fi, que también va para arriba, menos el peso, sería igual a 0. Y en el eje X tendríamos que la suma de fuerzas va a ser igual a, ahora veríamos, sería igual a 0 cuando el cuerpo está quieto, va con velocidad constante, igual a masa por aceleración, según el cuerpo se vaya moviendo, si se va moviendo con una aceleración determinada. En este caso ponemos positivo para donde se mueve el cuerpo, sería Fx menos la fuerza de rozamiento, y aquí ya es donde pondríamos igual a 0 o igual a masa por aceleración según el problema. ¿Vale? Y con esto resolveríamos el problema. Nos encontramos con el problema de que Fx y Fi no sabemos cuánto valen y tendremos que calcularlo. Y eso es lo que vamos a ver en este caso. ¿Vale? Vamos a borrar aquí un poco para quedarnos en el cálculo de esas dos fuerzas, de Fx y de Fi. Para eso tenemos que ver primero el triángulo que nosotros nos hemos quedado, que sería este triángulo de aquí, donde en este problema me diría cuánto vale este ángulo, vamos a suponer que son 30 grados, esta fuerza F que eran 20 newtons, y ahora esto de aquí sería Fx, y esto de aquí sería lo mismo que esto, y sería entonces Fi. Y en ese triángulo nosotros vamos a hacer el seno de 30 grados, y el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería S, Fi, partido por la hipotenusa, que sería F, donde sabemos cuánto vale el seno y la F, por tanto, para calcular Fi, sería igual a F por el seno de 30 grados. La F, que vale 20 newton, por el seno de 30 grados, 0,5, luego esa fuerza sería igual a 10 newton. Calculamos el coseno de 30 grados y sería igual a F, sería el cateto contiguo, Fx, partido por la hipotenusa F, de donde Fx sería igual a F por el coseno de 30 grados, que sería igual a F, que vale 20 newton, por el coseno de 30 grados, que vale 0,86, y me sale 17,2 newton. Y de esta manera hemos descompuesto la fuerza F en dos fuerzas, una en el eje X y otra en el eje Y. Mirad, importante, que la fuerza Fx y Fi no suma 20 newton como la inicial, la suma es diferente. ¿Vale? Muy bien.
Es también importante el caso que vamos a ver a continuación, que es cuando tenemos un plano inclinado. En el plano inclinado el problema principal que nos encontramos es que el peso va a venir siempre en esta dirección. Vamos a pintar el resto de las fuerzas que van a estar actuando. Vamos a tener aquí la fuerza normal. Vamos a suponer que el cuerpo va para abajo, por tanto la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda, así. ¿Vale? Y en este caso, cuando nosotros queremos dividir las fuerzas, nos encontramos con que al dividir las fuerzas, esta está en el eje vertical, esta estaría en el eje horizontal, pero nos encontramos con que el peso no pertenece ni al eje X, ni al eje Y, ni al horizontal ni vertical. Por tanto, necesitaremos descomponerlo. Siempre que tengamos un plano inclinado nos vamos a tener que encontrar, nos encontraremos con este problema. Y para eso, vamos a ver que lo primero que vamos a hacer sería, vamos a dividir la fuerza y volvemos a hacer lo mismo. Las dos direcciones que me interesan son esa y esta de aquí. Trazamos un rectángulo que pase por la puntita de la flecha y aquí nos encontramos entonces ya con que vamos a dividir esta fuerza y se dividiría en dos. Una que viene para acá y otra que viene para acá. Los dos puntos de corte del rectángulo que hemos pintado. De forma que esto sería PX y esto sería PY. ¿Vale? Y ahora, si la inclinación de este ángulo, de la rampa, este ángulo vale 30 grados, este ángulo que forma el peso con el eje Y sería también de 30 grados. Luego el triángulo que nosotros vamos a representar ahora sería este de aquí. ¿Vale? Vamos a traernos ese triángulo fuera y vamos a calcular cómo se haría. ¿Vale? Ese triángulo que nosotros tenemos hoy sería este. Donde esto era el peso, esto sería PI, esto sería PX y esto sería el ángulo que nosotros hemos detectado que sería de 30 grados. Vamos ahora a intentar resolver entonces cuánto vale eso. Tendríamos que calcular el peso, vamos a imaginar que por ejemplo el peso son 100 newton y entonces aquí tendríamos nuevamente mediante el seno de 30 grados sería igual al cateto opuesto, que en este caso el ángulo 30 grados, el cateto opuesto sería este de aquí, sería PX partido por el peso, de donde el PX es igual a peso por el seno de 30 grados. Esto sería 100 por 0,5 y son 50 newtons. Cuando hacemos el coseno de 30 grados sería igual a PI partido por P, de donde PI es igual al peso por el coseno de 30 grados, que sería igual a 100 por 0,86 newtons y serían 86 newtons. ¿Vale? Y así tendríamos dividido el peso en dos. Este peso, a partir de este momento, este peso ya es como si no estuviese. Y nos quedaríamos entonces solamente con la fuerza de rozamiento, con la fuerza normal, con PX y con PI para el cálculo. ¿Vale? Así es como se dividen las fuerzas, se descomponen las fuerzas.